Producciones Carballés presenta El legado de Borges 2.0. Un podcast de literatura para amantes de la cultura. La última fiesta de Arlequín. Un relato de Thomas Ligotti. Capítulo 4. El 18 de diciembre, justo después de las 12 del mediodía, partí en coche a Mirocao. Manchones de paisajes monótonos y de color tierra se extendían por todas direcciones. Las nevadas de finales de otoño habían sido escasas y solo se veían unos cuantos montículos blancos en los campos cosechados junto a la autopista. Las nubes eran grises y abundantes. Al pasar por un tramo boscoso, vi las masas negras informes de nidos abandonados colgando de la retorcida red que formaban las ramas desnudas. Me pareció ver aves negras cruzando la carretera un poco más adelante, pero solo eran hojas muertas que volaron por los aires cuando pasé junto a ellas. Llegué a Mirocao por el sur y entré en la ciudad por la misma zona por la que la abandoné en mi visita del verano pasado. Esta ruta me condujo de nuevo por esa parte de la ciudad que parecía existir en el lado equivocado de alguna especie de enorme muralla invisible que separaba las zonas deseables de Mirocao de las indeseables. Por muy espeluznante que me hubiera parecido aquel distrito bajo el sol de verano, en la tenue luz de aquella tarde de invierno aún degeneró más, transformándose en un pálido fantasma de sí mismo. Los frágiles comercios y casas escuálidas sugerían una región fronteriza entre el mundo material y el mundo inmaterial, cada uno de ellos portando sarcásticamente la careta del otro. Vi a unos cuantos peatones demacrados que se giraron cuando pasé por su lado, aunque aparentemente no debido a que yo pasara, mientras avanzaba por la calle principal de Mirocao. Mientras subía la pronunciada cuesta de Townshend Street, las vistas allí me parecieron acogedoras en comparación. Las ondulantes avenidas de la ciudad ya estaban listas para el festival. Las farolas estaban adornadas con retama verde y las frescas ramas resaltaban orgullosas en la yerma estación. En las entradas de muchos de los comercios de Townshend había guirnaldas de acebo, igualmente verdes, pero visiblemente artificiales. Sin embargo, aunque no había nada extraño en ese verdor tradicional de la estación, no tardé en convencerme de que Mirocao se había excedido en el uso de este símbolo concreto de las Navidades. Estaba estridentemente presente por todas partes. Los escaparates de los comercios y las ventanas de las casas estaban ribeteadas de luces verdes, serpentinas verdes colgaban de los toldos de las fachadas y los fanales del Red Rooster Bar eran focos de color verde pavo real. Supuse que a los residentes de Mirocao les gustaban estos ornamentos, pero el efecto total era excesivo. Una escalofriante bruma esmeralda empapaba la ciudad y los rostros recordaban vagamente a los de reptiles. Entonces supuse que la prodigiosa retama, las guirnaldas de acebo y las luces de colores, aunque de un solo color, confirmaban un cierto énfasis en los símbolos vegetales del Yuletide nórdico, que inevitablemente se mezclaba con los festivales invernales de todos los países nórdicos cuando los adoptaron para la estación navideña. En su artículo del Arlequín, Zos escribió acerca del aspecto pagano del Festival de Mirocao, asemejándolo al rito de un culto de la fertilidad con probables conexiones con divinidades cetónicas en algún momento del pasado. Pero Zos había confundido, como yo, lo que era solo una parte del significado del festival por el todo.
El hotel en el que había reservado alojamiento estaba situado en Townsend. Era un edificio viejo de ladrillo pardo, con un arco en la entrada y un ridículo remate de piedra con el que se pretendía dar cierto toque neoclásico. Encontré un aparcamiento vacío delante y dejé las maletas en el coche. Cuando entré por primera vez en el hotel, la recepción estaba vacía. Había creído que tal vez el Festival de Mirocao atraería a suficientes visitantes para, al menos, dar un empujón a los negocios de su único hotel, pero al parecer me había equivocado. Tras pulsar un pequeño timbre me apoyé en el mostrador y me giré para observar un árbol navideño decorado de manera tradicional y colocado sobre una mesa cerca de la entrada. El arbolillo estaba abarrotado de bombillas brillantes y frágiles, bastones de caramelo en miniatura, Santa Claus planos sonrientes con los brazos abiertos, una estrella en la punta cabeceando desgarbadamente contra el delicado nudo de una rama más alta y luces de colores que brotaban de casquillos con formas florales. Por alguna razón, me pareció un penoso objeto ornamental. ¿Puedo ayudarle?, dijo una joven que salió de un cuarto contiguo a la recepción. Debí de mirarla demasiado fijamente, porque la joven apartó la mirada y pareció incomodarse bastante. Apenas sabía qué decirle o cómo explicar lo que estaba pensando. En persona ella irradiaba inmediatamente un gélido resplandor en sus gestos y expresión. Pero si esta mujer no se había suicidado hacía 20 años, como sugería el artículo del periódico, tampoco había envejecido con el paso de los años. ¿Sara? La llamó una voz masculina desde las alturas ocultas de la escalera. Un hombre alto, de mediana edad, bajó los escalones. Pensé que estabas en el cuarto, dijo el hombre, el cual supuse que era Samuel Biddle. Sara, que no Elizabeth, Biddle miró de reojo en mi dirección para indicar a su padre que ella llevaba el negocio del hotel, y luego se excusó por ambos unos segundos y se apartaron a un lado para continuar su conversación. Sonreí y fingí que todo era normal mientras intentaba permanecer lo bastante cerca para escuchar su conversación. Hablaban con un tono que sugería que se trataba de un conflicto familiar. La preocupación sobreprotectora de Biddle en cuanto al paradero de su hija y la frustración de Sara ante ciertas restricciones que le eran impuestas. La conversación acabó y Sara subió las escaleras girándose durante unos segundos para dedicarme una pantomima facial de disculpas por la escena tan poco profesional que acababa de tener lugar. Veamos, señor, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó Biddle, casi ordenándolo. Sí, tengo una reserva. En realidad he llegado un día antes, espero no suponga ninguna molestia. Le di al hotel el beneficio de la duda, pensando que tal vez su negocio estuviera prosperando secretamente. No hay ningún problema, señor, dijo ofreciéndome el impreso de registro y luego una llave color bronce que colgaba de un disco de plástico marcado con el número 44. ¿Equipaje? Sí, está en mi coche. Le echaré una mano con eso. Mientras Biddle me acomodaba en mi habitación de la 4ª planta, me pareció que era el momento oportuno de abordar el tema del festival, los suicidios vacacionales y quizás, dependiendo de su reacción, la desaparición de su esposa. Necesitaba un sujeto que hubiera vivido en la ciudad durante muchos años y que pudiera ayudarme a comprender la actitud de los habitantes de Mirocao hacia su estación de luces verde mar. Está perfecta, dije refiriéndome a la limpia pero sombría habitación. Bonitas vistas. Puedo ver perfectamente las luces verdes brillantes de Mirocao desde aquí arriba. ¿Está la ciudad normalmente así de engalanada? Durante los festivales, quiero decir. Sí, señor, para el festival, replicó de forma mecánica. Imagino que recibirán a muchos forasteros durante el próximo par de días. Podría ser. ¿Desea algo más? Sí, me pregunto si podría contarme algo sobre los festivales. ¿El qué? Bueno, ya sabe, los payasos y todo lo demás. Los únicos payasos aquí son los que, bueno, son seleccionados. Supongo que se podría decir así. No le entiendo. Discúlpeme, señor. Ahora mismo estoy muy ocupado.
¿Puedo ayudarle en algo más? No se me ocurrió nada en ese momento para prolongar nuestra conversación. Videl me deseó una buena estancia y se marchó. Desempaqué las maletas. Además de la ropa habitual, también había incluido algunas de las prendas de mi armario de payaso. El comentario de Videl acerca de que los payasos de Mirocao eran seleccionados me dejó preguntándome cuál sería exactamente la función de estos enmascarados callejeros en el festival. La figura del payaso ha tenido tantos significados en distintas épocas y culturas. El alegre y amable bufón, conocido por la mayoría de la gente, de hecho, es tan solo un aspecto de esta criatura proteica. Locos, jorobados, amputados y otros seres anormales fueron considerados payasos en otra época. Eran seleccionados para representar el papel cómico que permitiera a los otros verlos como seres ridículos en lugar de terribles recordatorios de las fuerzas del caos en el mundo. Pero en ocasiones, un bufón triste era necesario para atraer la atención a este mismo caos, como en el caso del loco morboso y honesto del rey Lear, quien, por supuesto, fue ahorcado al final, y ahí se acabó su ingenio cómico. Los payasos con frecuencia han representado papeles contradictorios. Así pues, tenía los suficientes conocimientos para no precipitarme disfrazado a la calle y gritar «¡Aquí estoy de nuevo!». Ese primer día en Mirocao no me alejé mucho del hotel. Leí y descansé durante unas horas y luego comí en un restaurante cercano. Por la ventana que había junto a mi mesa observé cómo la noche invernal transformaba el suave brillo verde de la ciudad en un color penetrante y nuevo al contrastar con la oscuridad. Las calles de Mirocao me parecieron inusualmente llenas para el anochecer de una pequeña ciudad. Sin embargo, no era la clase de actividad que suele verse antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. No era una multitud de bulliciosos compradores cargados de bolsas brillantes llenas de regalos. Sus brazos estaban vacíos. Sus manos estaban profundamente hundidas en los bolsillos para evitar el frío, el cual, empero, no les había hecho recluirse en la soledad de sus casas supuestamente calientes. Los observé entrar y salir tienda tras tienda sin comprar nada. Muchos comerciantes cerraban más tarde e incluso los comercios que ya estaban cerrados habían dejado encendidos los luminosos de neón. Las caras que pasaban junto a la ventana del restaurante tal vez estuvieran rígidas por el frío, pensé, profundos ceños fruncidos congelados y nada más. En la misma ventana vi el reflejo de mi propia cara. No era la cara de un experto payaso. Se veía fofa y descolgada, y en ese momento parecía el rostro de alguien no del todo vivo. Fuera estaba la ciudad de Mirocao. Sus calles se hundían y se empinaban con un rigor lunático. Sus ciudadanos abarrotaban las aceras. Su corazón se bañaba en verde. El escenario del reto profesional y personal más prometedor que jamás hubiera afrontado. Y estaba muerto de aburrimiento. Regresé apresuradamente a mi habitación de hotel. Mirocao posee otra frialdad dentro de su frío. Escribí en mi diario esa noche. Otro conjunto de edificios y calles que existe detrás de la fachada visible de la ciudad, como un mundo de vergonzosos callejones traseros. Continué en esos términos durante una página, al final de la cual marqué una enorme X. Luego me fui a la cama. Por la mañana dejé el coche en el hotel y me dirigí andando al distrito principal de comercios a unas cuantas manzanas. Mezclarme con las buenas gentes de Mirocao me pareció lo más apropiado a esas alturas de mi estancia científica. Pero mientras comenzaba a subir lentamente por Townsend, las aceras estaban abarrotadas de peatones errantes, la visión fugaz de alguien reemplazó inesperadamente mi caótico plan con uno más específico e inmediato. A través de la multitud y a unos 15 pasos delante de mí estaba mi objetivo. «¡Dr. Zoss!», le llamé. Tuve la impresión de que su cabeza estuvo a punto de girarse y mirar hacia atrás en respuesta a mi grito, pero no pude cerciorarme del todo.
Me abrí paso entre varios cuerpos abrigados y cuellos con bufandas verdes, pero descubrí que el objeto de mi persecución parecía estar siempre a la misma distancia de mí, aunque no estaba seguro de si esto ocurría de forma deliberada o no. En la siguiente esquina, la figura de Zos, ataviada con un abrigo negro, torció abruptamente hacia la derecha por una calle empinada que bajaba hacia la zona deteriorada del sur de Mirokau. Cuando llegué a la esquina, escudriñé la acera y pude verle con claridad desde arriba. También vi cómo lograba mantenerse tan alejado de mí mientras avanzaba entre una multitud que impedía mi propio avance. Por algún motivo, la gente en las aceras se hacía a un lado y le abría paso de manera que podía moverse con facilidad sin el habitual roce de cuerpos. No era una evitación física muy exagerada, aunque sin duda parecía intencionada. Luchando contra el tupido tejido de la multitud, continué mi persecución de Zos, perdiéndolo de vista y volviéndolo a recuperar en mi campo de visión. Cuando llegué a los pies de la calle en pendiente, la multitud ya casi se había dispersado y, tras recorrer una manzana, vi que prácticamente era el único peatón detrás de una figura distante que esperaba que siguiera siendo Zos. Ahora andaba con bastante ligereza y como si supiera que lo estaba siguiendo, aunque en realidad tenía tanto la impresión de que él me guiaba como de que yo le perseguía. Le llamé unas cuantas veces más, con un volumen de voz que era imposible que no oyera, suponiendo que la sordera no fuera uno de los cambios que había sufrido. Después de todo, ya no era un hombre joven, ni siquiera de mediana edad. De repente, Zos cruzó la calle, avanzó unos cuantos pasos y entró en un edificio de ladrillo sin ningún cartel situado entre una licorería y un taller de reparaciones de alguna clase. En el artículo del Arlequín, Zos mencionaba que las gentes que vivían en aquella zona de Mirokau mantenían sus propios comercios y que sus clientes eran casi exclusivamente residentes de esa zona. Y pude confirmar dicha afirmación cuando observé aquellas pequeñas tiendas, porque tenían el mismo aspecto envejecido y estropeado que su clientela. A pesar del increíble deterioro de aquellos edificios, seguía Zos al interior del edificio de ladrillo de lo que había sido, o quizá todavía era, un restaurante. Dentro estaba exageradamente oscuro. Incluso antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, presentí que no se trataba de un restaurante concurrido y confortable, repleto de sillas y mesas, como sí lo era el establecimiento donde cené la noche anterior, sino que tan solo había unos cuantos muebles desordenados y hacía mucho frío. De hecho, parecía hacer más frío allí dentro que en las calles invernales allá afuera. «¿Doctor Zos?», dije dirigiéndome hacia una mesa en el centro de la larga estancia. Tal vez 4 o 5 personas estaban sentadas alrededor de la mesa y unas cuantas más se fundían con la penumbra tras ellas. Repartidos por la mesa había algunos libros y papeles sueltos. Había un anciano sentado que señalaba algo en las páginas frente a él, pero no era Zos. A su lado había 2 jóvenes cuyos rasgos lozanos los distinguían de la sombría fatiga de los otros. Me acerqué a la mesa y todos alzaron la mirada hacia mí. Ninguno de ellos mostró ni un solo destello de emoción o sorpresa, excepto los 2 jóvenes, que intercambiaron preocupadas miradas de culpabilidad como si acabaran de ser descubiertos realizando algún acto vergonzoso. De repente ambos se apartaron bruscamente de la mesa y corrieron hacia la oscuridad de la trastienda, donde apareció por un instante una luz cuando salieron por la puerta trasera. «Lo siento», dije con timidez. Creí ver entrar a alguien que conocía. No dijeron nada. De una habitación trasera comenzaron a emerger otros, sin duda interesados por el origen de la conmoción. En unos minutos la habitación se llenó de estas figuras con aspecto de vagabundos, y todos miraban vacuamente hacia la penumbra. En ese momento no tenía miedo de ellos, al menos no temía que fueran a hacerme ningún daño físico. En realidad sentía que poseía la suficiente fuerza para apalearlos y someterlos fácilmente. Sus rostros apocados casi invitaban a propinarles una serie de puñetazos contundentes, pero había demasiados.
se deslizaron lentamente hacia mí como un amasijo de gusanos. Sus ojos parecían vacíos y desenfocados, y durante unos segundos me pregunté si realmente eran conscientes de mi presencia. Sin embargo, yo era el centro hacia donde convergían sus aletargados pasos, arrastrando sus zapatos suavemente por el suelo. Comencé a soltar apresuradamente una serie de improperios mientras continuaban acercándose hacia mí con sus débiles cuerpos, que para mi sorpresa detecté que no desprendían ningún olor al presionarse contra el mío. Ahora entendía por qué la gente en las aceras parecía evitar instintivamente a Zos. Unas piernas ocultas se trabaron con las mías. Tropecé y luego recobré el equilibrio. Este movimiento repentino me despertó de una especie de aturdimiento hipnótico en el que debía de haber caído sin darme cuenta. Había intentado abandonar ese lugar terrible mucho antes de que los acontecimientos llegaran a tal punto, pero por algún motivo no pude concretar mis intenciones con la fuerza suficiente para hacerme actuar. Mi mente había estado vagando a la deriva mientras estas criaturas abyectas se aproximaban. En una repentina explosión de pánico, me abrí paso a empujones entre sus blandas filas y salí fuera. El aire exterior hizo que reviviera y recuperara mi anterior precaución, y comencé a subir de inmediato la colina a paso rápido. Ya dudaba de no haber imaginado lo que había parecido y al mismo tiempo no había parecido un momento de peligro. ¿Habían tenido sus movimientos intención de hacerme daño o simplemente intentaban intimidarme? Cuando llegué a la calle principal velada de verde de Mirokau, no era capaz de determinar lo que acababa de suceder. Las aceras seguían abarrotadas con multitud de peatones, que ahora parecían más animados de lo que me habían parecido hacía tan solo un rato. Detectaba ahora una clase de vitalidad que solo podía ser atribuida a las inminentes festividades. Un grupo de hombres jóvenes había comenzado la celebración prematuramente y caminaban ruidosamente por en medio de la calle, sin duda borrachos. Por la risa y las bromas de los ciudadanos todavía sobrios, supuse que, al estilo del Madrigas, la ebriedad pública era aceptada dentro de las tradiciones de este festival de invierno. Busqué algún indicio del comienzo del baile de máscaras callejero, pero no vi nada. Ningún arlequín ataviado con colores brillantes ni pierrots blancos como la nieve. ¿Se estaban realizando aún los preparativos para la coronación de la reina de invierno? La reina de invierno, escribí en mi diario. Figura de fertilidad investida con poderes simbólicos de renacimiento y prosperidad, elegida a la manera de una reina de baile de promoción de un instituto. Comprobar si existe alguna posible figura consorte encarnada en un representante del inframundo. En las horas previas a la oscuridad del 19 de diciembre, estaba sentado en mi habitación del hotel y escribí, reflexioné y me organicé. No me sentía muy mal, teniendo en cuenta las circunstancias. Definitivamente, la excitación festiva que poco a poco iba aumentando en las calles que contemplaba desde mi ventana se me estaba contagiando. Me obligué a echar una rápida cabezada previendo una larga noche. Cuando desperté, la fiesta anual de Mirokau ya estaba en pleno apogeo. El legado de Borges 2.0. La literatura mundial en su máxima expresión. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita, a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si has disfrutado del contenido, deja un like y comparte. A las nuevas generaciones de escritores interesados en que sea la voz de su creación literaria, ponerse en contacto con Producciones Carballés. Tenemos una propuesta para ti.
Si eres locutor, actor, programador, técnico de sonido o tienes experiencia en los medios y estás interesado en ser parte de nuestro equipo, escribe a produccionescarballés@gmail.com. Sé parte de un gran equipo. Soy Luis Carballés, la voz que le da vida a los clásicos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrega de El legado de Borges 2.0.